En la base de todo miedo en la vida está el miedo a la muerte. Entonces todo miedo viene de ese miedo central. Pero lo único que puede tener ese miedo es el ego. Porque el ego no es real. Entonces, para mantener su vida tiene que permanecer estando activo. Tiene que engañarte y hacerte creer que es tú. Entonces es una representación falsa de quién eres. Y constantemente tiene miedo de que va a ser reconocido como algo que no es real. Entonces vive en un miedo constante a la muerte. Todos los miedos vienen del ego. Pero bueno, me desvío. Eso realmente es hablar de forma muy profunda de la parte psicológica. Entonces, tú no puedes vivir el miedo, solamente el ego experimenta el miedo y el ego no eres tú. Entonces, si ego es igual a pensamiento, entonces pensamiento básicamente es miedo. Si tú piensas en todos los miedos de tu vida, son un pensamiento. El miedo de que quizá yo pierda en esta operación no es nada más que un pensamiento. El miedo de que quizá yo sea golpeado por un carro, si no lo has sido, si no has sido golpeado todavía, es un pensamiento. El miedo de que vas a reprobar tu prueba, tu examen, eso es un pensamiento. Entonces, todos los miedos son un pensamiento y sin pensamiento no podemos sentir miedo. Si tú haces lo que yo te digo que hagas, que es vivir una vida sin pensamiento como trader y solamente operar lo que sabes, vives una vida sin miedo como trader. Porque tú no puedes temer cuando sabes, solamente puedes temer cuando tú no sabes. Ay, es que yo no sé si voy a fallar, pues eso es miedo. Yo no sé si me voy a resbalar, eso es miedo. Todo es basado en pensamiento y nunca real. El miedo nunca es real, entonces permítanme darles esta estadística. Hay dos tipos de miedos. Está el miedo psicológico, ese es el miedo problemático, y luego está el miedo biológico, que comúnmente se nombra como adrenalina, ¿cierto? Esa es la forma buena del miedo, donde una madre ve un carro que está amenazando a su niño está a punto de cruzar la calle y ella de forma instintiva se vuelve más rápida de lo que normalmente sería capaz de ser, porque la adrenalina se activa, ella llega donde su niño, rescata al niño de un accidente de carro fatal. Ahora, ese miedo eh, le da capacidades extra a ella. Ese tipo de miedo es el buen tipo de miedo, ese es el miedo de supervivencia. Y los antropólogos nos dicen a nosotros y los psicólogos de hecho nos dicen que eh, el ser humano promedio vive solamente 15 momentos de miedo legítimo en sus vidas utilizando una vida promedio de 85 años. Entonces, en un periodo de 85 años tú habrás vivido un miedo real y justificable durante 15 veces en tu vida. Todo otro miedo es falso. Todo otro miedo es una mentira. Todo otro miedo es un problema. Todo otro miedo es un daño para ti. Todo otro miedo viene del ego. Y es totalmente innecesario en la vida. Pero aún así la mayoría de las personas viven todos los momentos de sus vidas en un estado constante de miedo. Se vuelve tan normal para ellos que se vuelve casi como si fuera un ruido constante que tú escuchas primero y que luego tú dejas de oír porque es demasiado normal. ¿Ok? Y si yo fuera a decirte en este momento que relajes tus hombros, en este momento hazlo, simplemente suelta tus hombros. Todos sabemos y entendemos que, wow, estaba viviendo en un estado constante de miedo. Y eso es lo que es. Ahora, digo todo eso. Digo todo eso. ¿Por qué estaba diciendo eso? Bueno, pues estaba respondiendo a la pregunta de alguien. Pero, sí. Entonces, el miedo está en la base de todo problema, no solamente en la vida, sino en el trading. Entonces, si nosotros hablamos de si hay una personalidad que nos lleva a nosotros a la mayor cantidad de miedo, sí.
el pensador. La persona que constantemente está pensando va a tener un problema haciendo trading. No solamente eso, recuerden que el trading es una versión microcósmica de la vida. Van a tener un problema constante en la vida también. Porque como nosotros discutimos desde el primer momento en que iniciamos esto, el pensamiento de una cosa no es la cosa. Y siempre y cuando tú vivas con tus pensamientos, tú te has desapegado de la realidad. Porque el pensamiento sobre algo que quizás suceda no es lo que está sucediendo. Y si tú le prestas más atención al pensamiento, entonces le estás prestando más atención a tu propia creación de la vida. Y de esta manera tú empezarás a construir una vida falsa. De solamente puedes enfocarte en tus pensamientos sobre la vida, pero no la vida como tal, solo mis pensamientos sobre lo que va a suceder. Y es que lo que sucede es la vida, lo que tú crees que va a suceder no es la vida. Y si tú te quedas ahí, permaneces fuera de la vida, permaneces fuera de la realidad. Y recuerden que yo les dije que la idea de que un hombre se hable a sí mismo en la esquina, una persona sin hogar se esté hablando a sí mismo como si hubiera una persona ahí, su problema son sus pensamientos constantes. Vive en un mundo que no es real. Sus conversaciones con personas que no son reales. Él se enfrenta con ciertas circunstancias que no son reales. Él está desapegado de la realidad. Ha sido invadido por sus propios pensamientos. Sus propios pensamientos lo han desapegado de lo que es real. Ha perdido la capacidad de ver y relacionarse con la vida real. Entonces, cualquier cosa que te haga a ti pensar mucho será un problema en el trading. Cualquier característica tuya, la característica de tener que necesitar que todo se alinee primero, vas a tener un problema porque eso lleva mucho miedo. ¿Ok? Fracasar a la hora, perdón, el miedo a la pérdida hará que tú tengas dificultades haciendo trading. Ahora, una de las maneras de evitar esto es simplemente enfocarse en coleccionar las siguientes 20 operaciones perdedoras. Entonces, de esta manera, no hay miedo a la pérdida, sino que tú estás buscando llegar a 20 operaciones perdedoras para evaluarlas. Después de coleccionar 20 operaciones perdedoras, haz algo de matemáticas. ¿Cuál es mi operación perdedora promedio? ¿Y cómo puedo reducir mi operación perdedora promedio durante las siguientes 20 operaciones? ¿Cuál es la operación perdedora más grande de las 20? ¿Por qué? Permítanme volver a esa operación para ver qué error cometí yo para hacer que esta sea la operación perdedora más grande. ¿Será que la jugué muy pesada y viví una pérdida muy grande? ¿Será que entré en una barra donde simplemente era demasiado grande y asumí una pérdida más grande de lo normal? Y así es como uno empieza a superar estas cosas.